Desde hace al menos 25 años, entre 4.000 y 5.000 personas mueren anualmente en México a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, provocado por el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Según datos de Censida a 2019, en todo el país existen 91.000 personas con VIH, mejor conocidas como seropositivas, y otros 87.000 que padecen ya el SIDA, lo que suma 178.000 casos notificados. Sin embargo, existen muchos otros casos sin cuantificar que son portadores de VIH sin conocerlo. Por temor al estigma, por falta de información o por desconocimiento, no se han realizado un examen. Desde 1997, el VIH-Sida dejó de ser una enfermedad mortal para transformarse en un padecimiento crónico que requiere de medicación de por vida. De ahí, la importancia de la prevención y del acceso permanente a los mejores fármacos para prolongar la calidad de vida de las personas seropositivas. Tenemos baja incidencia comparados con otros países, pero se calcula que hay por lo menos el doble de personas que no conocen que viven con VIH porque no se han hecho la prueba. Pero se calcula que la cantidad real de personas que viven con VIH son más de 200.000, son 220.000, 240.000. El resto de que no está todavía detectada la persona, y ese es el problema, ¿no? Las estimaciones que se han hecho sobre VIH en México son bastante condescendientes. O sea, claramente tenemos más casos de los que dice que se hay y faltan más personas de las que pensamos. En 1981, investigadores médicos descubrieron una nueva enfermedad que destruía el sistema inmunológico de las personas. Creo que sorprendió al mundo por la velocidad de la transmisión y la letalidad. O sea, en muy pocos años logró tener el mismo número de muertos que en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, no se sabía que el virus de inmunodeficiencia humana o VIH y el SIDA no eran una misma cosa. Fue en 1983 cuando se descubrió que se trataba de dos conceptos distintos, es decir, que el agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida era el VIH. Bueno, el avance más importante en los años 80 fue el descubrimiento del agente causal de esta enfermedad, el virus de inmunodeficiencia humana. En aquel entonces eso fue algo muy relevante porque se pudo identificar una forma de diagnosticar, una forma de saber quién había adquirido la infección y era susceptible de tener la enfermedad. Y sabiendo, además, conociendo este agente infeccioso, después se pudo identificar el tipo de medicamentos que podían inhibirlo. Progresivamente se fueron identificando más y nuevos medicamentos y estrategias para poder combatirlo eficazmente. Han pasado casi 4 décadas desde que se conoció el primer caso de esta enfermedad. Actualmente, ni el patógeno VIH ni su enfermedad, el SIDA, son curables. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama en cuestión de medicamentos para combatir el virus de inmunodeficiencia humana? Pues ha sido un cambio muy importante, ha sido un cambio drástico de cómo eran los tratamientos en aquel entonces. Les llamaban cócteles porque las personas tenían que tomar muchas pastillas al día con muchas restricciones y con muchas limitaciones en cuanto a la eficacia, y eso se ha ido simplificando, se ha ido haciendo, buscando opciones de fármacos más efectivos, más simples y menos tóxicos. Y yo creo que sí estamos en una etapa en donde mejorar eso, lo que tenemos ahora, ya es bastante difícil. O sea, la vara es bastante alta como para mejorar lo que tenemos ahora, ¿no?
En el caso específico de México, fue hasta 1991, 10 años después de que se conociera la existencia de esta nueva enfermedad, cuando por primera vez se pudo obtener la acidotimidina, mejor conocido como AZT, el primer medicamento para atender a las personas seropositivas. Y todavía pasarían 6 años más para que los primeros fármacos antirretrovirales comenzaran a ser distribuidos por los sistemas públicos de salud de nuestro país. En el 97 aparecen las terapias triples para las personas con seguridad social y estaba claramente partida la población. En Secretaría de Salud nos tardamos 5 años. 5 años se siguieron muriendo las personas. Había una serie de tratamientos en una fundación que creó el gobierno, que era una lista de espera. Cuando se moría uno, entraba otro. Así funcionaba en la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud hubo tratamientos hasta 2003. Entonces, los que tenían seguridad social tenían tratamiento y los que no tenían, no. Y yo creo que este periodo de retraso se ha examinado poco realmente. ¿Qué fue lo que hizo que las autoridades de salud no se movieran en una dirección en donde había un tratamiento que salvaba vidas y que era solamente accesible a unas cuantas personas que tenían acceso a seguridad social? Pero en ese momento sí hubo un retraso que ocasionó daños importantes a muchas personas. Pues yo creo que la mortalidad de VIH, de VIH-Sida fue muy alta en México, sigue siendo alta, pero en aquel entonces pues era prácticamente las personas que no tenían acceso a tratamiento tenían una expectativa de vida muy, muy corta. La política seguida por el gobierno federal tras el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana tuvo una implementación deficiente que se reflejó de múltiples maneras. Fue una política, digamos, correcta en el sentido de que iba bien direccionada. Es decir, sí se estaba atendiendo a las poblaciones más afectadas, se estaba otorgando a todas las personas infectadas, se les incluía o se les incorporaba al tratamiento, ¿no? Sí había una buena respuesta a ese nivel, pero el problema es que había muchas inercias burocráticas que hacían imposible que a veces los medicamentos llegaran a las personas. Había muchas interferencias de terceros, ¿no? Como que dificultaban, que elevaban los precios de los medicamentos. México es el país en América Latina que pagaba los precios más altos por los antirretrovirales. A veces, en algunos casos, se llegaba a pagar más de 20 veces el precio de un medicamento, a diferencia de Argentina o Brasil, por ejemplo, ¿no? Por esta razón, diversos investigadores tenían años sugiriendo a los gobiernos federal y de los estados que algunos medicamentos se cambiaran, ya que estaban dejando de ser funcionales para combatir la enfermedad. Estaban creando las llamadas resistencias virales, es decir, dejaron de proteger y de enfrentar al VIH. Los esquemas de tratamiento o los regímenes de tratamiento antirretroviral la habíamos propuesto nosotros hace unos 3 años y por escrito a la Secretaría de Salud, tanto a la dirección del CENSIDA como a la Subsecretaría de Salud, y yo tengo copias de esos escritos, tratando de cambiar un medicamento que en los estudios conducidos por el entonces mi grupo de trabajo, mi grupo de investigación, demostramos que la resistencia del virus al tratamiento que estábamos dando se había incrementado notablemente hasta llegar a un umbral que es el 10%, es decir, el 10% de personas con VIH recientemente detectadas que inician el tratamiento antirretroviral tienen a un virus que es resistente al tratamiento que se le está dando. Y por ello propusimos
desde hace como 3 años, cambiar la combinación inicial de tratamiento antirretroviral, pero no fuimos escuchados. ¿Por qué era eso? Pues difícil explicarlo, a veces desconocimiento, falta de una autoridad regulatoria que dijera, va por aquí la cosa, tiene que ir por aquí, porque este es un sistema público en donde tenemos que ir unificados hacia un objetivo, no podemos dejar que cada quien se desbalague como quiera, ¿no? Entonces había mucho de eso, medicamentos muy viejos también que ya ni siquiera están en las guías, como nevirapina, se seguían usando y se siguen todavía en algunos lugares, lo seguimos viendo, ¿no? ¿Por qué? Pues existen muchas razones, ¿no? Sin duda, la consecuencia más grave de dicha política en materia de salud fue la pérdida de vidas. Tuvimos conocimiento de que por lo menos 30,000 pacientes en México estaban recibiendo un medicamento que hoy en día es considerado como tóxico, sobre todo en algunos estados del interior de la República. Lo que fueron provocando fue una negligencia en no actualizar los medicamentos, un sobrecosto para el Estado mexicano. Se gastaban más de 3,000 millones de pesos en medicamentos antirretrovirales y una falta también, digamos, de tener empatía con los pacientes y voltear y decir, estos medicamentos ya no se tendrían que estar usando, están causándole un daño tremendo a esta persona. Se podría incluso decir homofobia. Los cambios comenzaron a darse en el año 2019. La historia de éxito en las compras consolidadas por parte del gobierno federal y su consiguiente actualización de medicamentos inició cuando un grupo de expertos propuso modificar el esquema de compras de medicamentos para combatir el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que se había seguido durante los últimos sexenios. Hubo un problema de desabasto de antirretrovirales a partir de la decisión del presidente de enfrentar la corrupción que había al interior de las instituciones de salud por la compra de medicamentos. Pero como no se hacían las compras, entonces se corría el riesgo de que pudiera haber desabasto. Entonces ahí fue cuando intervenimos el grupo de médicos y de organizaciones que nos pusimos de acuerdo y que elaboramos esta propuesta, ¿no? Que no solamente permitía acceder a que las personas accedieran al mejor medicamento posible, con el menor costo, ¿no? La verdad es que empezó a haber una suerte de desabasto de algunas claves y pues empezamos, la verdad es que vivíamos medio en la resistencia, entonces pues nosotros escribíamos cartas a cada rato de cosas, lo que no estábamos acostumbrados es a que las leyeran, ¿no? Por un lado, planteamos el cambiar la forma de tratar a los pacientes, las guías de tratamiento, y por otro lado, le dimos una oportunidad a la Secretaría de Hacienda, a la Oficialía Mayor, para que pudiera adquirir un volumen mayor de medicamentos y darle un margen de acción para hacer una negociación que finalmente bajara los precios. Nosotros contamos un poco la experiencia de Brasil, que Brasil negociaba por volumen, y resulta que lo que quería hacer la Hacienda era negociar por volumen. Pero entramos en una discusión en donde el personal de la Secretaría de Hacienda y especialmente el oficial mayor entendía lo que era un inhibidor de integrasa, un inhibidor de proteasa, un nucleócido, o sea, la diferencia entre un medicamento con efectos secundarios como trigliceridemia, entendía de resistencias, o sea, con una avidez de entender, y de pronto había una conversación entre quienes iban a tomar la decisión administrativa y los médicos con más experiencia en VIH, que creo que eran Gustavo y Juan, ¿no? Y pues la institución con más pacientes, que es la Condesa. Entonces, la verdad es que sí fue muy impresionante, y la velocidad a la que se decidió y a la que se inició el proceso fue muy impresionante. Estos grupos de expertos nos decían, hay gente que nos ha dicho que tienen 30, 40 años
trabajando en investigación clínica y médica, si nunca nos habían pedido una opinión sobre un tratamiento médico, a pesar que son los mejores de nuestro país. Entonces, eso sí es completamente innovador. La participación del área médica dentro de la compra nunca se había hecho. Hay gente que dice que ellos no recuerdan una reunión como médicos, como los mejores especialistas de cierto tema, en pedirles una opinión en los últimos 30 o 40 años. El principio fundamental fue mejorar el tratamiento de las personas con VIH, que desde hace unos 3 años y medio se había propuesto con base científica que debería ser modificado, pero que no se había llevado a cabo. Ese día se tomó la decisión de negociar por volumen, se tomó la decisión, lo que nosotros explicábamos era, necesitamos quitar tratamientos que ya no se usan, juntar volumen y hacer un switch. Y lo que hicimos, la propuesta fue, digamos, si de los mejores medicamentos se están comprando pues, una parte mínima, ¿por qué no se compra la mayor parte de esos medicamentos que son los mejores? Si nada más están comprando 3,000 y necesitamos comprar 60,000, ¿por qué no esos 60,000 se va al mercado y se compran, se va con los productores directamente? Además, esta vez fue la negociación con los productores directamente y ya no con los distribuidores, que elevaban mucho el precio de los medicamentos con el pretexto de que, bueno, tienen que distribuir y se ponen en riesgo y hay que cubrir esto, hay que pagar aquello, ¿no? Entonces subían 5 o 6 veces más los precios de los medicamentos y se puso a competir a los productores. Ya no compitieron las instituciones de salud, ya los que compitieron y sí hubo 2 competidores y se privilegió al que ofreció menor precio, ¿no? Lo que obtuvimos ahora fue tener acceso a todas las personas que viven con VIH a los medicamentos de nueva generación, los inhibidores de integrasa, que anteriormente existían, estaban en el mercado y estaban disponibles, pero en forma muy limitada, con una restricción del acceso a circunstancias especiales, a que un comité los aprobara. ¿Por qué? Porque eran los más caros. Entonces, el Cencida, que tenía el control de las, de las prescripciones a nivel nacional, el monitoreo de lo que se estaba haciendo y de la compra de medicamentos, tenía muy claro que si se movía hacia inhibidores de integrasa, a como estaban las cosas, simplemente el presupuesto no iba a alcanzar, o sea, se iba a duplicar o más lo que se estaba erogando por estos medicamentos. Y eso permitió por primera vez, pienso yo, en la historia del VIH en nuestro país, que el control de la compra y el control de los precios, digamos, tener el sartén por el mango fuera del Estado y no de las empresas farmacéuticas, que eran casi siempre las que ponían las condiciones, ¿no? Esta negociación desenmascaró diversas acciones indebidas de funcionarios públicos coaligados con fabricantes y distribuidores. En este caso, la poderosa industria farmacéutica. Cuando los medicamentos empezaron a llegar, o sea, iniciamos una maquinaria de cambio de la que fueron parte los médicos tratantes del país y estaban en la discusión los médicos tratantes de VIH, nunca habían tenido voz. O sea, los medicamentos los compraba el Cencira, había le llamábamos señora comisión porque no sabíamos quién era, una comisión de precios, que nunca supimos quién era, que se supone que era la que negociaba precios, entonces, y que era como un hoyo negro a donde entraban y salían los medicamentos. Las listas y las estimaciones de medicamentos, quién sabe quién las hacía, nos quedó claro que los hacía la industria, ¿no?
Gracias al nuevo esquema de compras, no solo se lograron importantes ahorros, sino sacar del mercado a fármacos que ya estaban proscritos en el resto del mundo. Pero a pesar de que ahora se contaba con remedios de última generación, el desconocimiento o la mala fe provocó que algunos médicos y pacientes pusieran en duda el cambio de medicamentos. Hubo muchas resistencias, no solamente de los médicos, sino también de los propios pacientes, de los propios beneficiarios, porque ahí hubo un fallo de comunicación, ¿no? De decirles, se les está cambiando el tratamiento, no porque no tengan, no por el desabasto del medicamento que te estábamos dando, sino porque este medicamento es mejor que el que tú estabas tomando y vas a tener menos consecuencias a la salud, este medicamento te va a perjudicar menos, ¿no? Y poco a poco logramos vencer esas resistencias, explicar a los pacientes, ¿no? a los beneficiarios de que ese cambio les convenía, ¿no? Porque incluso hubo algunos que hasta se ampararon contra el cambio, ¿no? Y pues si era en su beneficio en realidad, ¿no? Pero no lo sabían, había que explicárselos. Ha habido resistencias internas por parte de algunos médicos que dejaron de recibir sus becas por parte de las farmacéuticas porque se sacaron algunos claves. Ha habido también intentos de boicot por parte de algunas distribuidoras que tenían un monopolio en México en la distribución, en la fabricación y distribución de medicamentos. Y ha habido también resistencias de algunos pacientes que tuvieron miedo en un momento. Yo creo que la mayor parte del rechazo fue mala información, desconfianza, siempre estas a veces mal entendido concepto de, entre comillas, lo pongo, libertad de prescripción del médico, ¿no? Yo como médico, según estas personas, tengo la libertad de decidir qué darle a mis pacientes y yo tengo que tener todo el repertorio disponible para que yo escoja esta o la otra. Eso es un concepto mal entendido para practicar en un sistema de salud pública. En el sistema de salud pública el Estado efectivamente tiene la obligación de garantizar la salud, tiene la obligación constitucional de dar las mejores opciones de tratamiento, pero tampoco tiene la obligación de dar un menú de 25 cosas para que cada quien escoja. Y más cuando algunas ya no sirven. Y más cuando hay cosas que ya además tienen mucho menor eficacia o pueden tener más problemas, ¿no? Pero la lucha en contra del nuevo paradigma en la compra de medicamentos llegó principalmente desde los laboratorios y distribuidores, quienes decidieron accionar sus piezas. Claro que hubo personal médico que en realidad pues defendía otros intereses, en realidad estaba, incluso a pesar de que habíamos hecho ese cambio, hubo médicos que todavía mandaban su lista de medicamentos de la lista anterior, con medicamentos obsoletos, con medicamentos que ya no se deben prescribir, ¿no? Y insistían en enviar, ¿no? Y eso nos hacía sospechar que ese médico estaba coludido con el laboratorio productor o distribuidor del medicamento. También hubo rechazo a la entrada de genéricos y ahí los laboratorios incluso financiaron actividades de organizaciones civiles, de activistas, ¿no? Incluso también podemos sospechar que hay activistas que están siendo pagados por los laboratorios. Los laboratorios se han metido en todo, ¿no? Médicos, en las activistas, en las instituciones, ¿no? En la parte de las instituciones administrativas, sí la resistencia fue brutal y esa resistencia creo que la seguimos manteniendo, pero por ejemplo nos dimos cuenta que las estimaciones de medicamentos no los hacía la institución que decía que tenía que hacer las estimaciones, lo hacía la industria. Entonces no había esa competencia y eso creo que está pasando en todas las instituciones del país. O sea, de alguna manera, aunque los convenios digan que que los distribuidores surtían lo que se decía, en realidad ellos hacían todo. Entonces estaba privatizado, o sea, tenía un manejo privado. Por eso, para los especialistas, resulta importante que los pacientes conozcan las principales virtudes de los nuevos medicamentos.
Estamos ante la cuarta generación de fármacos contra el VIH-Sida y las instituciones de salud pública en México estaban retrasando su incorporación plena frente a los pacientes. La más importante es altos niveles de eficacia en cuanto a supresión virológica, que ese es el objetivo principal del tratamiento, arriba del 90% o más. Las personas que no responden al tratamiento es porque no se lo toman. O sea, básicamente depende de que se lo tomen. Y para que una persona se tome el tratamiento se necesita que sea un tratamiento amigable, fácil de tomar, no tóxico, que no tenga efectos adversos. Estos nuevos medicamentos tienen todo eso, son muy fáciles de tomar, es una sola pastilla, muy fáciles de tomar, muy pocos eventos adversos. Tal vez uno de los mayores logros de la nueva generación de medicamentos se obtuvo cuando se comprobó por primera vez en el mundo que las personas que viven con VIH y que utilizan tratamientos antirretrovirales eficaces pueden llegar a mantenerse como indetectables. Esto significa que no existe riesgo de que transmitan el virus por ningún tipo de contacto. El objetivo principal de las instituciones de salud pública es lograr que un mayor porcentaje de seropositivos sean indetectables, es decir, que tengan la carga viral cero. En 2011 se hizo una publicación que desde mi punto de vista es el avance más importante desde las terapias triples, que es saber que una persona en tratamiento, en control virológico, no infecta. Entonces, sigue siendo el condón la manera más efectiva de prevenir una infección por VIH. Pero si una persona con VIH está en tratamiento, no tiene daños a la salud, no se desarrolla el SIDA, es decir, hoy en día no tendría que haber SIDA. Nadie debería ni tener ni morir de SIDA, porque diagnosticado a tiempo, esa enfermedad, esa persona va a ser portadora del virus, pero no tiene por qué darle el síndrome. Esto está muy bien demostrado. Uno de los beneficios del tratamiento antirretroviral es que detiene totalmente la transmisión de una persona que vive con VIH. Actualmente, se trabaja para que las distintas instituciones de salud operen de manera coordinada. Y otro punto importante que ocurrió con VIH y que creo que es histórico, nunca había ocurrido, que es integrar a las instituciones de todo el sector salud. Es decir, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que el ISSSTE, que SEDENA, que Marina, que Pemex y todo lo que no tengan derecho a biencia, utilicen la misma guía de tratamiento y el mismo tratamiento. Sin embargo, existen muchos retos que están más allá de la atención médica. Ignorancia, temor e incluso factores de discriminación hacen que todavía haya mucho camino por avanzar. Hay mucha gente todavía que no sabe que tener medicamentos, tomar una pastilla al día como se está tomando hoy en día con Biktarvy, por ejemplo, que es uno de los medicamentos más nuevos, hace que la vida de la persona se prolongue prácticamente, que su esperanza de vida sea pues, prácticamente la misma que la de cualquier otra persona y que tenga efectos secundarios mínimos. Hay mucha gente que no conoce todavía ni siquiera cómo se transmite, o sea, sí hay ignorancia, hay falta de información, hay temor, hay un estigma también porque el VIH está asociado a la promiscuidad, a la gente LGBT, cuando en realidad cualquier persona en este país podría ser vulnerable, digamos, ante una transmisión de VIH, ¿no? Necesitamos reducir el estigma y la discriminación sobre personas de diversidad sexual, especialmente hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, por ejemplo, para que tengan acceso. Cuando una sociedad discrimina a una población, le quita el acceso a los servicios, le quita la autoestima, le quita la posibilidad de resolver una situación de salud. En el caso de las mujeres transgénero, por ejemplo, todavía hay temas de excluirlas de la escuela.
entonces no tienen nivel educativo porque fueron expulsadas. En algunos casos las propias familias las excluyen, entonces eso nos impide llegar a la población. En el caso del VIH, es necesario que entendamos que el cambio tiene que venir desde la comunidad, una sociedad que históricamente ha discriminado y estigmatizado a los grupos minoritarios. Yo creo que cómo hacemos que la sociedad entienda que esas personas no tienen la culpa de la infección, que esas personas son personas con derechos que han estado expuestas a rechazo social, a estigma. ¿Cómo convencemos a la sociedad de que no tenemos ninguna razón para rechazar a una persona con VIH? ¿Cómo hacemos entender a la sociedad que tener VIH es una enfermedad crónica controlable y que lo que tenemos es que incluir y permitir que esa persona se desarrolle socialmente? Asimismo, falta mucho para poder cumplir con las metas que en materia de VIH se impuso en nuestro país al inicio del tercer milenio. Y estamos también retrasados en la meta que firmamos globalmente como país hace ya a principios del milenio, de tratar de erradicar la pandemia para el 2030, los objetivos 2030, que incluyen, entre otros, que el 90% de la gente en México se pueda hacer la prueba o se haga la prueba y conozca su estado serológico, que el 90% de la gente que dé positiva en una de estas pruebas serológicas tenga acceso a medicamentos y que el 90% se mantenga, además de esas personas, en estado indetectable, es decir, que sigan teniendo un tratamiento que sea eficiente para que puedan dejar de transmitir el virus a otra persona y mantengan una vida saludable a lo largo de toda su vida prácticamente. Yo creo que el tema en VIH sí es realista, pero sí tenemos que cambiar muchas cosas, hay que mejorar estos temas de diagnóstico, el estatus de personas que no saben su diagnóstico es crucial. Y el otro tema es la prevención, o sea, creo que sí también tenemos que movernos más allá de lo que se está haciendo en prevención y incorporar las nuevas estrategias preventivas que existen ya demostradas en el mundo y que nuestro país también se ha tardado en implementar. Lo que hay ahora es un compromiso que se supone que era para este año, de que de todas las personas con VIH, el 90% estuviera diagnosticado, de ese 90% el 90% en tratamiento y de ese 90% el 90% indetectable, y que esto detendría. Yo creo que tenemos todos los recursos para hacerlo. En tanto logramos los cambios sociales que la urgencia epidemiológica demanda, gracias al ahorro sustancial en los precios de compra, a la adquisición de medicamentos de primera generación y sobre todo a los cambios profundos en las políticas en materia de salud, el balance comienza a ser positivo. Casi un año después, creo que la experiencia ha sido muy exitosa y, como te decía, creo que a nivel internacional y algunos doctores que han viajado ya a congresos de VIH en el mundo, pues de repente que han escuchado lo que ha ocurrido en México con el tema del VIH y estas compras consolidadas, han dicho cómo le hicieron para que México dejara de pagar los antirretrovirales más caros a nivel internacional, como paga Estados Unidos, y para hoy en día tener, junto con Brasil, los medicamentos más económicos, pero los mejores también que hay en el mercado. Si uno ve las gráficas actuales, es muchísimo más limpio en la Secretaría de Salud las combinaciones, porque se simplificó muchísimo, ¿no? Victarvio es una sola pastilla. No cambiamos a los pacientes que tenían este medicamento que te comentaba, tripla, indetectables. Ese sigue siendo el mayor número. El segundo es Victarvi. El tercero es el medicamento de rescate mejor que hay en el mundo, que es Darunavir. Y, o sea, en gráfica están perfectos. Y lo que empezó a salir, lo que empezamos a revisar en las últimas 2 semanas, es que están indetectables como estaban. O sea, es decir, no les quitamos el tratamiento y se los dimos. Estaban indetectables y les cambiamos el tratamiento y se mantuvieron. Esa es la diferencia entre un cambio y un switch, que se llama, aunque parezca igual, es un cambio hecho
viendo la condición del paciente previa.